Jamás creerías que un texto antiguo podría revelar secretos tan explosivos sobre pasión y venganza. Hoy nos sumergimos en la controversia y el misterio que rodean a Dina, la figura bíblica cuya saga desafía nuestras expectativas y está cargada de lecciones cruciales. En un abrir y cerrar de ojos, esta historia del Génesis nos arrastra a un remolino de emociones y decisiones que nos hacen preguntarnos, ¿hasta dónde llegarías por honor y justicia? Retén la respiración, porque los primeros instantes de este video prometen voltear tu mundo al revés, desvelando verdades que desafiarán tus creencias más arraigadas y saciarán tu sed por respuestas inesperadas. No te lo pierdas. Dina, la única hija de Jacob, salió a conocer a otras jóvenes de la región, quizás buscando entender más sobre sus estilos de vida. Sin embargo, durante esa visita, Siquem, hijo del líder local, la llevó contra su voluntad. Y de manera aún más sorprendente, después del acto, Siquem afirmó estar enamorado de Dina y expresó su deseo de casarse con ella. Cuando Jacob se enteró de lo ocurrido con su hija, sus hijos estaban en el campo cuidando del ganado. Optó por no tomar ninguna acción hasta su regreso. Fue entonces cuando Hamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para hablar. Por otro lado, cuando los hijos de Jacob regresaron y se enteraron del suceso, reaccionaron con shock y furia. Consideraron el acto de Siquem como una grave ofensa en Israel, algo absolutamente inaceptable. Curiosamente, a pesar de estar consciente de que Siquem había estado con Dina y que deseaba casarse con ella, Jacob no reaccionó de inmediato a esta información. Por otro lado, sus hijos se mostraron extremadamente perturbados y enfurecidos con la situación. Ahí estaban ellos, absolutamente indignados, y fueron precisamente los hijos de Jacob quienes calificaron la acción de Siquem como un absurdo imperdonable. Pero Hamor, intentando calmar la situación, dijo: «Mi hijo Siquem está profundamente enamorado de su hija. Por favor, permitan que se case con ella, unamos nuestras familias y pueblos, denos sus hijas como esposas y tomen las nuestras para ustedes. La tierra está abierta para ustedes. Vivan, comercien y adquieran propiedades aquí». Entonces Siquem se dirigió al padre y a los hermanos de Dina. «Déjenme ganar su favor y haré lo que me pidan. No importa la dote o el regalo que tengan en mente, pagaré lo que me soliciten. Solo les pido que me den a esta joven como esposa». Frente a la violación de su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron con astucia a Siquem y a su padre Hamor. Propusieron: «No podemos hacer tal cosa, entregar a nuestra hermana a alguien que no es circuncidado. Eso sería una deshonra para nosotros. Solo accederemos bajo una condición: que todos los hombres entre ustedes sean circuncidados, al igual que nosotros. Entonces, sí, intercambiaremos nuestras hijas y nos convertiremos en un único pueblo. Pero si no aceptan la circuncisión, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos». La propuesta complació a Hamor y a su hijo Siquem. Este último, altamente respetado en su familia, no tardó en aceptar la condición, ya que estaba enamorado de la hija de Jacob. Así, Hamor y su hijo Siquem fueron hasta la entrada de la ciudad para convencer a los hombres de su comunidad de aceptar la propuesta, destacando los beneficios de convertirse en un único pueblo con los de Jacob. Hamor y Siquem convencieron a los hombres de su ciudad, argumentando que los extranjeros eran pacíficos y que todos se beneficiarían de la unión entre los pueblos. «Permitámonos vivir y comerciar aquí. La tierra es lo suficientemente vasta para todos. Podemos casarnos con sus hijas y ellos con las nuestras», dijeron. Sin embargo, había una condición. Los hombres de la ciudad debían someterse a la circuncisión, igual que los visitantes. Persuadidos por las promesas de prosperidad compartida e integración,
Todos los hombres de la ciudad accedieron y fueron circuncidados. Siquem, impulsado por el amor y el deseo de casarse con Dina, vio en la propuesta una oportunidad para unir a las dos familias, trayendo beneficios para todos. Hamor, su padre, parecía no darse cuenta de la creciente ira en los hijos de Jacob. 3 días después, mientras los hombres de la ciudad aún padecían el dolor de la circuncisión, Simeón y Leví, hermanos de Dina, armados, atacaron sorpresivamente la ciudad y mataron a todos los hombres. Eliminaron a Hamor y Siquem y rescataron a Dina. Luego, los hijos de Jacob saquearon la ciudad en represalia por la deshonra sufrida por su hermana. Se llevaron rebaños, bienes, mujeres y niños como botín, devastando completamente la ciudad. Jacob, a su vez, reprendió a Simeón y Leví, temiendo las consecuencias de sus actos. Me han colocado en una posición delicada ante los habitantes de esta tierra. Somos pocos, y si ellos se unen contra mí, seremos destruidos. Pero ellos replicaron, defendiendo el honor de su hermana. Pero él debería tratar a nuestra hermana como una prostituta. Esta historia, registrada en Génesis 34, nos presenta un drama complejo de pasión, decisiones cuestionables y una búsqueda turbulenta por justicia, desarrollándose en un contexto de tensiones culturales y familiares. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, elaboraron un astuto plan para debilitar a los hombres de la ciudad, exigiendo que se circuncidaran. Cuando los hombres aún se recuperaban del dolor, los hermanos de Dina, movidos por un fuerte sentido de honor y justicia, tomaron la drástica decisión de vengar la deshonra de su hermana, eliminando a todos los hombres de ese lugar. Simeón, el hermano mayor, y Leví, el menor, no solo reivindicaron el honor de su hermana, sino también saquearon la ciudad, dejando a la población de Hamor en completa desolación. Jacob, sin embargo, observó con preocupación las acciones de sus hijos. Temía por las consecuencias de esa venganza, preocupado por la capacidad de su familia para establecerse en la tierra prometida. La amenaza de represalias por parte de los cananeos vecinos, mucho más numerosos, pesaba sobre él. Jacob dudaba de la promesa divina de seguridad y permanencia en la tierra. El acto de Siquem, violando las leyes justas de Dios y agrediendo a una inocente, resaltó la complejidad de la justicia humana frente a la divina. Los hijos de Jacob manipularon el símbolo sagrado de la alianza con Dios, la circuncisión, como un ardid para ejecutar una venganza que excedió los límites de la culpa individual de Siquem. Reflexionemos más a fondo sobre esta historia, buscando extraer lecciones de vida pertinentes. Siquem, hijo de Hamor, un príncipe y gobernante de la tierra, ejemplificó la peligrosa combinación de privilegio y lujuria. La atracción que sintió por Dina, aunque natural, se transformó en una obsesión que lo llevó a cometer actos de violencia sexual. El camino correcto, respetuoso y justo habría sido buscar el consentimiento de Dina a través de su padre, respetando las convenciones y la dignidad de Dina. Siquem actuó impulsivamente bajo el dominio de la lujuria. Un claro ejemplo de cómo no debemos permitir que los deseos descontrolados dicten nuestras acciones. Posteriormente, intentó enmendar su error de la manera que debería haber actuado desde el principio, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y los sentimientos de discordia y odio ya se habían sembrado por su conducta precipitada. Nuestro instinto, cuando no está disciplinado, puede ser una mala guía, llevando a decisiones que al final pueden resultar en nuestra propia ruina. La Biblia, en Romanos 13:14, nos aconseja vivir de manera honorable y apropiada, absteniéndonos de indulgencias carnales y deseos inapropiados, vistiéndonos en el Señor Jesucristo y no haciendo provisión para satisfacer los deseos de la carne.
Siquem es un trágico ejemplo de alguien gobernado por la satisfacción de sus propios deseos. Un acto no solo maligno, sino también devastador, que dejó profundas marcas de indignidad en su víctima. Dina, afectada por la violencia sufrida, compartió su trauma con sus hermanos. A pesar del deseo de Siquem de reparar el daño casándose con ella, las consecuencias de sus actos permanecieron. Proverbios 14, 12 y 16, 25 reflexionan sobre cómo los caminos que parecen correctos para una persona pueden al final llevar a la muerte. La historia de Siquem y su familia ilustra dolorosamente este concepto. La sed de venganza de los hermanos de Dina era tan intensa que, secretamente, planearon un acto de venganza que ni siquiera Jacob sospechaba. El deseo de retaliación es un terreno fértil para ideas malignas, con el diablo siempre listo para ofrecer estrategias a aquellos dispuestos a desviarse de la voluntad divina. Lo que Siquem hizo fue indudablemente incorrecto, pero la aniquilación de su familia fue una respuesta inflamada por la influencia de Satanás, no por la justicia de Dios. Por lo tanto, es crucial que resistamos la tentación de ceder a deseos de venganza que nos alejan de los caminos de Dios. Nuestras acciones siempre deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios, buscando vivir de una manera que honre y refleje su amor y justicia. En el mundo de hoy, generalmente existen leyes y autoridades establecidas para lidiar con asuntos como el que enfrentó Dina. Es esencial permitir que esas autoridades determinen el curso de acción adecuado para el infractor. En lugar de buscar venganza por nuestra cuenta, al intentar hacer justicia con nuestras propias manos, solo acumulamos pecado sobre pecado, haciendo del mundo un lugar más oscuro para vivir. Romanos 12, 19, 21 nos advierte contra la venganza personal, instándonos a dejar espacio para la ira de Dios y su justicia. Nos recuerda que la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. En lugar de eso, si nuestro enemigo tiene hambre, debemos alimentarlo. Si tiene sed, debemos darle de beber. Este comportamiento puede traer una transformación inesperada, no siendo vencidos por el mal, sino venciendo el mal con el bien. Deuteronomio 32, 35, 36 hace eco de este mensaje, afirmando que la venganza y la retribución pertenecen al Señor. Él vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, mostrando que la justicia divina prevalecerá al final. En la historia de Dina, sus hermanos actuaron con venganza en sus corazones, engañando a la familia de Siquem con la condición de la circuncisión para debilitarlos y luego ejecutar su plan de venganza. Este acto de violencia no trajo recompensa alguna. Por el contrario, dejó a Jacob con un gran sufrimiento. Dios, conociendo el dolor de Jacob, le instruyó a dejar ese lugar, como se describe en Génesis 35, 1, 4, indicando un movimiento hacia la renovación espiritual y la búsqueda de la presencia de Dios. La lección aquí es clara. Los hijos de Jacob fueron influenciados por la cultura a su alrededor, desviándose de los caminos de Dios. Su corazón endurecido los llevó a cometer un acto terrible sin considerar lo que Dios pensaría. Oremos para que, inspirados por la historia de Dina, siempre busquemos la sabiduría de Dios, procurando sus caminos y su voluntad, que podamos aprender de los errores del pasado y elegir acciones que reflejen el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Que la verdad divina siempre nos libere y nos guíe a vivir de manera honorable y justa, evitando los graves errores que se pueden cometer sin la orientación de Dios. Amén. Descubre en el primer comentario nuestro ebook exclusivo sobre cómo superar desafíos y vivir una vida abundante que necesitas saber. Haz clic ahora